Hay una verdad profunda que muchas personas pasan por alto cuando se trata de la conexión humana. No se trata de perseguir, ni de insistir, ni de intentar convencer a alguien de que se quede. Se trata de despertar algo auténtico en el interior de la otra persona, algo que no se puede forzar, solo sentir. Cuando una mujer siente una conexión real, no nace de juegos ni de estrategias vacías. Nace de la seguridad emocional que transmites, de la calma que llevas contigo, de la forma en que escuchas sin interrumpir, de cómo haces que su presencia se sienta valorada sin necesidad de exageraciones. La atracción más fuerte no es la que grita, sino la que se siente en silencio. Muchos creen que para captar el interés de alguien hay que perseguir, demostrar demasiado o estar siempre disponible. Pero lo que realmente crea magnetismo es la autenticidad. Es ser alguien con propósito, alguien que no necesita aprobación constante, alguien que está completo incluso en su soledad. Esa energía es la que intriga, la que despierta curiosidad, la que hace que la otra persona quiera acercarse por elección propia, no por presión. También hay algo poderoso en la emoción de sentirse comprendida. Cuando una mujer siente que puede ser ella misma sin ser juzgada, sin máscaras, sin expectativas imposibles, se abre un espacio emocional único. Ese espacio no se construye con palabras perfectas, sino con presencia real, con atención genuina, con respeto hacia sus pensamientos, sus silencios y sus emociones. Pero hay un punto importante que muchos olvidan. La conexión no es control. No puedes hacer que alguien se quede, ni que sienta algo que no está listo para sentir. Lo único que puedes hacer es ser una versión honesta de ti mismo, y desde ahí permitir que las relaciones se formen de manera natural, sin presión, sin manipulación, sin miedo. La verdadera atracción surge cuando alguien siente paz a tu lado, no confusión. Surge cuando tu presencia no genera ansiedad, sino tranquilidad, cuando no hay necesidad de adivinar tus intenciones, porque tus acciones son coherentes. Esa claridad emocional es mucho más atractiva que cualquier intento de impresionar, y hay algo aún más profundo, la independencia emocional. Cuando una persona no depende de la validación externa para sentirse valiosa, transmite una energía distinta. No busca desesperadamente atención, pero la recibe de forma natural. No persigue, pero tampoco se pierde a sí misma esperando a nadie. Esa postura cambia completamente la dinámica de cualquier relación. Al final, no se trata de hacer que alguien te persiga, sino de construir una presencia tan genuina que las conexiones que lleguen sean reales, libres y recíprocas. Las relaciones más fuertes no nacen de la persecución, sino de la elección mutua, de dos personas que se encuentran porque quieren, no porque necesitan. Y cuando entiendes esto, todo cambia. Dejas de actuar desde la escasez y empiezas a vivir desde la plenitud. Dejas de intentar encajar y comienzas a ser. Y en ese estado, lo que llega a tu vida no es casualidad, sino consecuencia de quién eres realmente. Autenticidad y coherencia emocional, independencia emocional y propósito, y comunicación respetuosa con presencia consciente. La autenticidad y la coherencia emocional son la base de cualquier conexión humana profunda y sostenible. Cuando una persona actúa desde lo que realmente es, sin máscaras ni intentos de aparentar algo que no siente, transmite una energía que no necesita explicación. Esa energía se percibe, incluso antes de que haya palabras. No se trata de perfección, sino de verdad. La autenticidad implica aceptar tanto las fortalezas como las debilidades propias, sin esconderlas por miedo al rechazo. Y la coherencia emocional significa que lo que una persona dice, siente y hace está alineado, sin contradicciones constantes que generen confusión en los demás. En el contexto de las relaciones, esta coherencia crea seguridad emocional. No porque elimine todos los conflictos, sino porque reduce la incertidumbre. Las personas no se sienten perdidas, tratando de descifrar intenciones ocultas o cambios bruscos de comportamiento. En lugar de eso, sienten una especie de estabilidad emocional que les permite relajarse y ser ellas mismas.
Esa relajación es uno de los pilares más importantes de cualquier vínculo genuino, porque nadie puede conectar profundamente si está constantemente en estado de alerta emocional. La autenticidad también tiene un componente de valentía. Ser auténtico significa no construir una identidad basada únicamente en la aprobación externa. Significa permitir que otros vean quién eres realmente, incluso si eso implica el riesgo de no ser aceptado por todos. Y aunque ese riesgo puede parecer intimidante, en realidad es el único camino hacia relaciones reales. Porque cualquier conexión basada en una versión falsa de uno mismo está condenada a volverse superficial o inestable con el tiempo. La coherencia emocional no es rigidez, sino consistencia. Una persona coherente no cambia su esencia dependiendo del contexto o de la persona que tiene enfrente. Puede adaptarse socialmente, claro, pero sin traicionarse a sí misma. Esta consistencia genera confianza, no solo en los demás, sino también en uno mismo. Porque cuando una persona actúa en línea con sus valores, experimenta una sensación interna de estabilidad que no depende de la validación externa. En el ámbito de la atracción humana, esta autenticidad tiene un efecto profundo. No porque obligue a nadie a sentir algo, sino porque crea un entorno emocional donde la otra persona puede percibir claridad. Y la claridad emocional es extremadamente atractiva porque elimina la confusión, uno de los mayores generadores de ansiedad en las relaciones modernas. Cuando alguien es claro en su forma de ser, no necesita juegos, no necesita estrategias, no necesita forzar dinámicas, simplemente es. Sin embargo, la autenticidad no debe confundirse con impulsividad. Ser auténtico no significa decir todo lo que pasa por la mente sin filtro, ni actuar sin considerar el impacto emocional en los demás. Más bien, implica expresar lo que es verdadero de manera responsable. Es una combinación entre honestidad interna y respeto externo. Esa combinación es lo que hace que la autenticidad no sea destructiva, sino constructiva. La coherencia emocional también implica responsabilidad personal sobre las propias emociones. En lugar de proyectar inseguridades o depender de otros para regular el estado emocional, una persona coherente aprende a reconocer lo que siente y gestionarlo de manera consciente. Esto no significa reprimir emociones, sino entenderlas y expresarlas sin que dominen completamente el comportamiento. Esa madurez emocional es profundamente atractiva porque transmite estabilidad. Y la estabilidad es un valor escaso en un mundo lleno de estímulos constantes y relaciones superficiales. Cuando alguien es auténtico y emocionalmente coherente, no necesita perseguir la atención de nadie. Su forma de estar en el mundo ya genera interés de manera natural, no por esfuerzo, sino por presencia. Y esa presencia no es invasiva ni dominante, sino tranquila y firme. Es el tipo de presencia que no exige, sino que invita. No obliga, sino que permite. Y en esa libertad emocional es donde muchas conexiones reales comienzan a formarse. Además, la autenticidad tiene un efecto acumulativo en la autoestima. Cuanto más actúa una persona en coherencia con su verdadera identidad, más se refuerza su sentido interno de valor. Esto crea un ciclo positivo. Mayor autenticidad genera mayor autoestima, y mayor autoestima permite aún más autenticidad. Este ciclo rompe la dependencia emocional hacia la aprobación externa, lo que a su vez cambia completamente la dinámica en las relaciones interpersonales. La coherencia emocional también ayuda a establecer límites sanos. Una persona que sabe quién es y qué siente no permite fácilmente situaciones que contradicen sus valores. Esto no se hace desde la rigidez o el control, sino desde el respeto propio. Y los límites claros, lejos de alejar a las personas adecuadas, en realidad atraen a quienes también valoran el respeto y la claridad emocional. Otro aspecto importante es que la autenticidad reduce la necesidad de interpretación constante en las relaciones. Cuando alguien no es coherente, la otra persona se ve obligada a analizar cada gesto, cada palabra, cada cambio de actitud, buscando entender qué está pasando realmente.
Eso genera desgaste emocional. En cambio, cuando hay coherencia, la interacción fluye con más naturalidad porque no hay contradicciones constantes que descifrar. También es importante entender que la autenticidad no garantiza que todo el mundo conecte contigo, y eso es precisamente lo que la hace valiosa. No está diseñada para atraer a todos, sino para atraer a los adecuados. Aquellos que resuenan con tu forma de ser, con tus valores y con tu energía. Y esa selección natural es mucho más saludable que intentar encajar en dinámicas que no corresponden con tu esencia. En un nivel más profundo, la autenticidad es también una forma de libertad. Libertad de no tener que actuar constantemente, de no vivir en función de expectativas externas, de no construir una versión falsa de uno mismo para ser aceptado. Esa libertad interna se refleja en la forma de relacionarse con los demás, creando interacciones más honestas, más directas y más significativas. La coherencia emocional, por su parte, protege esa libertad. Evita que la persona se contradiga constantemente o caiga en patrones de comportamiento que la alejen de sus propios valores. Juntas, autenticidad y coherencia forman una base sólida sobre la cual se pueden construir relaciones reales, sin juegos de poder, sin manipulaciones y sin inseguridad constante. Y aunque muchas veces se busca despertar emociones, en otros como si fueran objetivos a alcanzar, la realidad es que las emociones no se controlan ni se programan, surgen de la experiencia real. Y la experiencia más poderosa no viene de técnicas externas, sino de la calidad interna de quien eres. Cuando esa calidad es auténtica y coherente, las conexiones que se forman no necesitan ser forzadas, porque nacen de manera natural, desde la libertad y no desde la presión. La independencia emocional y el propósito personal representan uno de los cambios más profundos que una persona puede experimentar en su forma de relacionarse con los demás. No se trata de aislarse ni de evitar vínculos afectivos, sino de construir una base interna tan sólida que la presencia o ausencia de otra persona no determine el valor propio ni el equilibrio emocional. Es un estado en el que la vida deja de girar en torno a la validación externa y comienza a estructurarse desde una dirección interna clara, donde las decisiones, las emociones y las acciones nacen de un sentido de identidad más estable. Cuando una persona depende emocionalmente de los demás, su mundo interno se vuelve inestable. Cada interacción tiene un peso excesivo, cada respuesta se interpreta como una señal decisiva y cada ausencia se siente como una amenaza. Esta dependencia no siempre es evidente desde fuera, pero se manifiesta en la necesidad constante de atención, en la ansiedad ante el silencio, en la interpretación exagerada de gestos simples y en la dificultad para mantener la calma cuando no hay confirmación externa de afecto o interés. En ese estado, la mente deja de funcionar desde la claridad y comienza a operar desde la carencia. La independencia emocional rompe ese patrón porque cambia el centro de gravedad interno. En lugar de buscar en otros la sensación de seguridad, la persona aprende a generarla desde sí misma. Esto no ocurre de forma inmediata ni superficial, sino a través de un proceso de autoconocimiento y responsabilidad emocional. Implica reconocer las propias inseguridades sin negarlas, pero también sin permitir que gobiernen el comportamiento. Significa entender que las emociones son experiencias internas, no órdenes que deban dictar cada acción. Una persona emocionalmente independiente no deja de sentir, sino que deja de reaccionar de forma impulsiva ante todo lo que siente. Hay una diferencia fundamental entre experimentar una emoción y ser dominado por ella. La independencia emocional permite esa distancia interna que hace posible observar lo que se siente sin perder el control del propio comportamiento. Esa capacidad de observación es lo que genera estabilidad, incluso en situaciones de incertidumbre o rechazo. El propósito personal es el otro pilar que sostiene esta independencia. Sin un propósito, la mente tiende a buscar sentido en fuentes externas, especialmente en las relaciones.
Cuando una persona no tiene una dirección clara en su vida, es fácil que convierta a otra persona en el centro de su mundo emocional. En ese caso, la relación deja de ser un complemento y se convierte en el eje principal de la existencia. Esto crea una carga emocional muy pesada tanto para uno mismo como para la otra persona, porque el vínculo deja de ser libre y empieza a sentirse como una necesidad. Tener un propósito no significa necesariamente tener un objetivo grandioso o extraordinario. Puede ser algo tan simple como el compromiso con el crecimiento personal, el desarrollo de una habilidad, la construcción de una vida más saludable o la búsqueda de estabilidad profesional. Lo importante no es la magnitud del propósito, sino su capacidad de dar dirección interna. Cuando existe una dirección clara, la mente deja de estar dispersa, buscando constantemente estímulos emocionales externos, porque ya tiene un eje sobre el cual organizar su energía. La independencia emocional se fortalece cuando el propósito es consistente. Una persona que sabe hacia dónde va no interpreta cada interacción como una fuente de validación o rechazo, sino como una parte secundaria de su experiencia vital. Esto cambia completamente la dinámica de las relaciones. En lugar de buscar desesperadamente atención, la persona se relaciona desde la elección, no desde la necesidad. Y esa diferencia es profundamente perceptible en la forma en que los demás responden. Cuando alguien actúa desde la necesidad emocional, transmite una energía de urgencia. Esa urgencia puede manifestarse como insistencia, como sobreexplicación, como disponibilidad excesiva o como miedo al abandono. Aunque no siempre es consciente, esa energía genera presión en la relación. En cambio, la independencia emocional transmite calma. No porque no exista interés, sino porque ese interés no está mezclado con ansiedad. La presencia de la otra persona es valiosa, pero no es esencial para la estabilidad interna. El propósito también ayuda a reducir la idealización de las relaciones. Cuando una persona no tiene dirección propia, es fácil que proyecte todas sus expectativas en otra persona, esperando que esa relación llene vacíos internos. Pero ninguna relación puede cumplir esa función de manera sostenible. Con el tiempo, esa carga se vuelve insostenible y genera decepción. En cambio, cuando existe un propósito claro, la relación ocupa su lugar adecuado, no como solución a una carencia, sino como un espacio de compartir experiencias entre dos individuos completos. La independencia emocional no elimina la necesidad de conexión humana, pero sí elimina la dependencia de esa conexión para sentirse completo. Esto permite que las relaciones sean más libres, más honestas y menos cargadas de expectativas irreales. En ese estado, el afecto deja de ser una herramienta para calmar inseguridades y se convierte en una expresión genuina de elección. Un aspecto fundamental de la independencia emocional es la capacidad de tolerar la ausencia. Esto no significa indiferencia, sino la habilidad de mantener estabilidad interna, incluso cuando alguien no está presente o no responde de la forma esperada. Esta tolerancia se construye a través de la confianza en uno mismo y en la propia vida. Cuando la vida tiene dirección y contenido propio, la ausencia de otra persona no se percibe como un vacío absoluto, sino como una parte normal de la experiencia. El propósito también influye en la percepción del tiempo y la energía. Una persona sin propósito tiende a invertir gran parte de su atención en la incertidumbre emocional de las relaciones. En cambio, una persona con propósito distribuye su energía entre diferentes áreas de su vida, lo que reduce la intensidad emocional excesiva en una sola dirección. Esto no solo mejora el equilibrio psicológico, sino que también hace que las relaciones sean más sanas, porque no se convierten en el único foco de atención. Además, la independencia emocional fomenta la autenticidad en la interacción. Cuando no hay miedo constante a perder a alguien, la persona puede expresarse de manera más honesta. No actúa desde la manipulación ni desde la necesidad de agradar, sino desde la sinceridad.
Esa sinceridad genera relaciones más claras porque reduce los malentendidos y las dinámicas ocultas. La otra persona no tiene que adivinar intenciones ni interpretar comportamientos contradictorios. El propósito personal también crea una sensación de progreso continuo. Cuando una persona siente que está avanzando en su vida, aunque sea de manera gradual, su identidad se fortalece. Esa sensación de progreso reduce la dependencia emocional, porque la autoestima deja de basarse en la aprobación externa y empieza a construirse sobre logros internos. No se trata de grandes éxitos, sino de la percepción de crecimiento constante. La independencia emocional no significa no sentir apego, sino no perderse en él. Es la capacidad de amar sin desaparecer en el otro. Es la habilidad de estar presente en una relación sin abandonar la propia identidad. Y eso solo es posible cuando existe un propósito que sostiene la estructura interna de la persona. En última instancia, cuando la independencia emocional y el propósito personal se integran, las relaciones dejan de ser un lugar de búsqueda desesperada y se convierten en un espacio de encuentro consciente. Ya no se trata de llenar vacíos, sino de compartir caminos. Ya no se trata de evitar la soledad a toda costa, sino de elegir la compañía desde la plenitud.